Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues llevábamos días con esta cuenta atrás que finalmente ha llegado, más o menos como era previsible, pues estamos sin acuerdo nuclear. ¿Qué pasa a partir de ahora, Eduardo? Se lo preguntaba antes a Miguel Ángel. Estamos ante un mundo más peligroso, tenemos más incertidumbre, sobre todo teniendo en cuenta todos los conflictos geopolíticos que hay abiertos ahora mismo. Creo que estamos ante un mundo que tiene muchos deberes que hacer. Los acuerdos de limitación de armas nucleares lo que buscaban era un objetivo muy interesante, muy práctico, que era el equilibrio del terror. En la medida en que tú sabías que tu contraparte tenía la capacidad de destruir el planeta, pensemos que un megatón es 1 millón de toneladas y hay misiles de 29, de 30 megatones, ¿no? Pues en la medida en que tú sabías que tu contraparte podía hacerte daño de esa manera, pues llegabas a un acuerdo. De hecho, muchos autores señalan las armas nucleares como uno de los mejores factores de estabilización de la paz. Parece un contrasentido, pero es así. Y también una manera de mantener un gasto militar limitado, porque no tienes que estar permanentemente actualizando medios convencionales, sino que te basta con la amenaza de tus misiles atómicos. ¿Qué ocurre ahora? ¿Y por qué digo que hay muchos deberes que hacer? Que hay otros factores que intervienen, muchos otros factores, nuevas armas. Es como si nosotros pensásemos antes de la Primera Guerra Mundial, vamos a contar el número de bombas que tiene cada uno. Pues la verdad es que no es significativo para hacer un balance de lo que puede pasar ni de la fuerza de cada uno. Dónde está geográficamente ubicado, qué posiciones tiene. Temprano, antes lo señalaba, ¿no? Dónde están nuestras bases de lanzamiento, hasta qué punto son intocables, por no hablar de la guerra cibernética. Es decir, han entrado tantos factores en el momento de la negociación que limitarlo simplemente a un control de armas nucleares pues resulta, siento decirlo, pero anecdótico, absoluta y totalmente anecdótico. Por otra parte, China está desarrollando un arsenal nuclear gigantesco. No se la puede dejar al margen. Tiene su propia dinámica. Esto ya no es una partida entre dos, entre Rusia y Estados Unidos, igual que la ONU ya no es un sitio en donde Inglaterra y Francia tienen más peso que Brasil o la India, ¿no? Son instituciones que han quedado obsoletas en su representatividad y en su operativa. En ese sentido, China tiene que estar Inglaterra, Reino Unido, perdón, tiene que estar Francia, que también tiene un poder disuasivo importante, tiene que estar Pakistán, tiene que estar China, tiene que estar el Club de los 9, ¿no? Hasta Corea del Norte, si me apuras. ¿Por qué? Porque no es tan importante el número de armas que tiene cada uno, sino las alianzas que genera. En el año 39, Japón se quejaba de que tenía una limitación en su armada, y le decían, tienes una armada que es 2/3 partes la de la británica. Ya, está bien, porque Inglaterra, Reino Unido tiene intereses en otros sitios, pero es que también cuenta con tu ayuda a Estados Unidos, y si sumas todos los barcos yo soy prácticamente nada. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo están las alianzas? ¿Está Rusia de parte de China? Pues da igual las bombas que tenga Estados Unidos, o sea, tendría que tener el doble o el triple, ¿no? Para buscar ese equilibrio. ¿De quién se pone de parte la India o de quién se pone de parte Corea del Norte, que también tiene su buen arsenal? Todas estas cosas exigen un debate muy profundo, muy extenso, muy sincero respecto a la capacidad de daño que se puede hacer y de los canales para conseguirlo antes de firmar nada. El mundo no es más inseguro que hace una semana y no lo será dentro de una semana si no nos ponemos de acuerdo en hablar realmente de los temas mayores, como acabo de señalar. Uno de los temas mayores, sobre todo en lo que refiere a este acuerdo, Eduardo, es si China debe entrar o no. Se habla mucho de esta carrera armamentista, sobre todo hay muchos informes del Pentágono que hablan de la cantidad de misiles, sobre todo de la cantidad de ojivas nucleares que China ya está desarrollando y sobre todo que puede desarrollar de cara a 2030. El Pentágono insiste mucho en este sentido y parece que Trump no quiere firmar porque quiere incluir a China. Hemos escuchado ya
¿Cuál es la postura por parte de Pekín? Lo deslizaba hace apenas unos minutos Dmitry Peskov, que dice, bueno, pues que Rusia está de acuerdo que el potencial nuclear de China no es igual que el de Rusia y el de Estados Unidos, y entonces no debe entrar. Te quiero preguntar por esto, Eduardo, porque claro, se habla mucho de un mundo tripolar, ¿no? Se habla mucho de que Rusia, China y Estados Unidos se están repartiendo el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que pueda pasar con Taiwán, lo que ha pasado con Venezuela, lo que pueda pasar con Irán. ¿Sería justo que en el acuerdo entraran los tres o China no tiene por qué entrar? No considerar a China sería un gigantesco error, porque la capacidad de crecimiento del arsenal chino no es comparable al que tienen los otros dos países. Yo estoy absolutamente convencido que en un plazo muy breve de tiempo China tendrá una capacidad de disuasión nuclear igual o superior a la de los otros dos actores más poderosos. Insisto que existen muchos otros más y hay que hacer sumas y cábalas, pero lo tendrá. Lo tendrá y además en un país que ahora mismo genera muchísimas inquietudes. Recordemos pues la purga que ha habido en el estamento militar al más alto nivel en China. Eso inquieta casi tanto más que el número de armas que tengas. También hemos visto cómo Xi Jinping se dirigía directamente, sin interlocutores intermedios, ¿verdad? A todas las Fuerzas Armadas, hablándoles del futuro de China. Todos acuartelados, todos firmes, todos repartidos en el inmenso país chino, escuchando la voz del gran líder. Veías las formaciones y aquello parecía los guerreros de terracota. Bien, yo creo que China no es desdeñable desde ningún punto de vista y quizás el único aspecto en el que Estados Unidos sobre todo y Rusia también le gustaría sacar pecho respecto a China es precisamente las armas nucleares, porque en todo lo demás pues están a la par por delante, con lo cual es un error no invitar al más importante de la fiesta en estos momentos. Bueno, el más importante desde luego es China, el menos importante quizás, o la menos importante vendría a ser Europa. Te quiero preguntar por esto, ¿qué debemos hacer para entrar de alguna forma en esta carrera, ¿no? Aunque seamos los últimos, aunque prácticamente no nos den dorsal, porque se habla mucho de que Alemania, sobre todo, bueno, está de alguna forma buscando armas nucleares en muchos países, por ejemplo, Polonia pedía a Estados Unidos de alguna forma, aunque sea albergar armas nucleares, ¿no? Están buscando de alguna forma un paraguas, un escudo nuclear. ¿Qué tiene que hacer Europa para entrar en esta carrera y, sobre todo, hasta qué punto sería recomendable, pues, por ejemplo, que Alemania también fabricase su propia bomba nuclear? Europa tendría que hacerse valer y la única manera de que te respeten es demostrando que tienes fuerza, ¿sí? Antes hablabas de que Rheinmetall había caído en sus acciones hoy. Lo encuentro completamente lógico. Rheinmetall fabrica los maravillosos cañones de 150 milímetros que llevan los Leopard, por poner un ejemplo, y muchas otras armas. Son armas convencionales. Lo que está diciendo esta falta de acuerdo es que el conflicto no va a ser en las trincheras como en Ucrania, sino que un próximo conflicto sería nuclear, ¿no? Entonces, en ese sentido, Europa tiene que tener una fuerza disuasiva nuclear creíble. Hasta ahora la ha fiado toda esa disuasión a la capacidad francesa, pero los franceses siempre van e irán por libre, siempre. Alemania tiene que superar viejos complejos, quitarse ya pues de encima esa carga que le supone pues todas las cosas terribles que generaron en la Segunda Guerra Mundial, y pensar que realmente, igual que ha sido la locomotora de Europa, también tiene que ser el ejército de Europa. De hecho, Alemania siempre fue el ejército continental más poderoso, ¿no? Se pudo enfrentar con franceses y con ingleses y americanos en la Primera Guerra Mundial con bastante solvencia y durante mucho tiempo, lo pudo hacer en la Segunda Guerra Mundial. La capacidad tecnológica de Alemania creo que no tiene parangón, es una capacidad para crecer vertiginosamente brutal. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial empezaron con aviones de tren no retráctil como eran los Stukas y acabaron con reactores, ¿no? En 5 años habían dado la vuelta totalmente al armamento. Yo creo que Europa tiene el talento y la capacidad de generar sus propias armas de disuasión creíbles y potentes. Pero eso pasaría porque hubiese un entendimiento en los países europeos.
Orbán decía que él representaba el futuro de Europa porque defendía a las naciones y que Bruselas estaba tratando de generar los Estados Unidos de Europa. Bueno, es un punto de vista el de Orbán, pero no es práctico en el sentido de que, pues, hombre, estamos hablando de 1.500 millones de chinos, 1.500 millones de hindúes, 300 millones de americanos prácticamente, lo mismo de Rusia, más casi 200 en un futuro muy próximo. ¿Y nosotros qué? Un país, un entorno envejecido. O sea, realmente no tenemos la escala independientemente como para ser creíbles. Y no se trata de que nos llevemos bien, se trata de que trabajemos juntos y en una misma dirección, ¿no? Y ahí entra el reparto de responsabilidades. Siempre se ha hablado de que Reino Unido pondría su Royal Navy, Alemania pondría el ejército de tierra, Francia pondría la aviación y los misiles, ¿no? En España nosotros pondríamos el catering probablemente, pero perdón por la broma, porque tenemos un ejército más que bien preparado. Pero no se puede pensar que a cada uno le toca una parte del pastel, sino que el pastel es de todos y que todos tenemos que desarrollarlo. Igual que hemos desarrollado, pues qué sé yo, el Airbus, una parte en España, otra parte en Francia, la parte Moyar, siempre, claro, lógicamente, otra parte en Italia, en otros países, ¿no? Igual que el Eurofighter. ¿Por qué no seguir en esa línea? Yo creo que Europa no tiene alternativa a trabajar unida en su defensa y en tener una capacidad de disuasión nuclear potente. Lo digo en serio. O sea, no podemos estar al albur de lo que decida Donald Trump una mañana cuando se levante. No podemos estar a eso. Tenemos que tener una voz propia. Somos menos creíbles que los coreanos del norte. Es así de triste, pero es así de verdad. Momento en el que Europa, desde luego, tiene que reflexionar, tiene que pensar también qué va a pasar de aquí al futuro y, sobre todo, si entra o no en esta carrera armamentista y, sobre todo, lo que decía hasta el principio, Eduardo, si es capaz o no de hacerse valer, que es quizás la pregunta en estos momentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día.